Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a las formaciones de los lunes que damos a través de la Escuela de Formación Evolution Community. El tema que vamos a tocar hoy es la ley de los vasos comunicantes. Es muy posible que para la mayoría pues ni siquiera sepáis que existe esta ley. Y hoy va a ser el momento de que la conozcáis y veamos qué influencia tiene eso sobre las personas, sobre los pueblos y sobre algunas de las actividades que los seres humanos realizamos. Muchas veces se ha demostrado que muchas leyes matemáticas, en términos generales, o leyes químicas o leyes de todo tipo, influyen o tienen aspectos comparativos con las actividades cotidianas de los seres humanos. Pues efectivamente estamos ante un caso así. Esta ley tiene muchísimo que ver sobre las relaciones humanas y por eso yo hoy quiero que la conozcáis y sepáis cómo influye en la consecución del conocimiento, ¿vale? Del conocimiento. Como aquí se dice, yo tuve la suerte de encontrar este documento en el año 2012. No creo en las casualidades, creo en las... no sé exactamente el nombre, ahora no sé cómo decirlo, casualidades, no sé, lo dicen de otra manera, ¿no? Que quiere decir que de repente encuentras en tu vida algo que justamente te hacía falta en ese momento. Pues aquí estamos ante un caso parecido. En el año 2012 fundé la comunidad Evolution Community y al encontrar esta teoría, pues efectivamente me di cuenta que esto formaba parte de la misión, de una de las misiones que yo había pretendido realizar a través de la comunidad, que es el trasvase de conocimiento. El ofrecer continuamente un conocimiento para favorecer el crecimiento personal valga la redundancia, de las personas y no dejarlo solamente a una terminología económica persiguiendo simplemente la obtención de ganancias, ¿no? Me parecía muy pobre justamente perseguir solamente ganancias de tipo económico, ¿no? Y por tanto pues quise que nuestra labor fuera más integral, ¿vale? Fuera más amplia. Y creo que lo hemos venido, con toda la modestia de nuestras posibilidades, lo hemos venido logrando, ¿no? Por lo menos estamos siempre en el intento, ¿no? Que ya es mucho. Entonces, en el año 2012, pues yo ya conocía, evidentemente, seguramente hasta incluso la habría estudiado en mi era de estudiante, la ley de la teoría de los vasos comunicantes, que la vamos a exponer muy coloquialmente, ¿vale? Imaginemos que tenemos dos vasos o dos depósitos, sería lo mismo, y ambos depósitos están llenos con un líquido similar o igual, y uno está más lleno que el otro, ¿vale? Como se ve aquí en el gráfico, ¿no? Si nosotros a una altura determinada le ponemos un canal que une los dos vasos comunicantes, o le ponemos un tubo a través del cual pueda pasar el líquido que forma parte de los dos recipientes, pues ¿qué va a ocurrir? Que el recipiente con más agua va a disminuir y el recipiente con menos agua va a aumentar su volumen. Y al final los dos se van a equilibrar, ¿vale? Esta teoría se viene aplicando en cosa práctica pues desde los tiempos de los romanos, aquí en Europa, por supuesto, ¿no? Los romanos, el pueblo romano, inventó o desarrolló los acueductos. Si ponéis la palabra acueducto, muchas personas sabréis de qué estoy hablando y otras quizás no. Pues un acueducto es una construcción hecha con arcos cuya única misión era salvar un desnivel para transportar el agua de un punto a otro.
y los romanos, lo supieran o no, que eso está por descubrir, no se ha descubierto, estaban justamente aplicando la teoría de los vasos comunicantes, ¿vale? Porque de un alto estaban llevando agua a una zona más baja. ¿A través de qué? A través del acueducto. Y de esa manera conseguían nivelar los depósitos y, por tanto, abastecer a los habitantes de la otra punta, ¿no? donde llegaba el agua. Algo maravilloso, ¿no? Y estamos hablando de como mínimo creo que es un siglo y algo antes de Cristo, ¿no? Con lo cual ya hace unos añitos. Evidentemente, como teoría, es una teoría joven, es una teoría pues hecha en el siglo pasado, desde un punto de vista matemático, y este documento nos dice también que si esos dos depósitos, la densidad del líquido es diferente y le ponemos igualmente el tubo de conexión, igualmente va a tender al trasvase de uno hacia el otro, y encima no solamente se va a nivelar en el volumen del líquido, sino que también se va a nivelar en la densidad. O sea, también se va a mezclar la densidad del líquido, como aquí se ve, ¿no? Se ven dos volúmenes de líquido diferentes por el color, y sin embargo el de abajo se han equilibrado en volumen y se han equilibrado en la densidad, ¿vale? Entonces es muy importante este hecho también, ¿no? Entonces, como digo, esta explicación es de una asociación, que luego veremos quiénes son, ¿vale? Una asociación que ya adelanto que es peruana, ¿vale? Entonces, esa asociación decía aquí: en ciencias sociales se utiliza el concepto de forma análoga. Un ejemplo, pensemos en antropólogos de Lima y de Santiago de Chile, o sea, está hablando de dos países, desarrollando teorías sobre las culturas precolombinas. ¿Por qué las culturas precolombinas? Porque fueron culturas que estuvieron en ambas zonas, pero hoy en día son diferentes países. Son dos grupos de antropólogos, cada uno con una teoría diferente sobre el tema, pero sin contacto entre ellos porque están separados por una distancia física. Cuando un miembro del grupo de antropólogos peruanos viaja a Chile y contacta con el grupo chileno, este último se ve influenciado por las teorías del grupo peruano e incrementa su comprensión y, a su vez, y la del grupo chileno sobre el tema en cuestión. Entonces ya veis cómo la teoría, aquí ya nos da una aproximación y un ejemplo, cómo la teoría de los vasos comunicantes también es aplicable al trasvase, porque en definitiva eso es lo que se está haciendo, un trasvase de conocimiento entre personas, entre un grupo, y además nos está dando a entender entre países. Evidentemente eso también cabe a nivel mundial. Nos siguen diciendo aquí: las distancias no solamente pueden ser físicas, sino también temporales. Recordemos lo que ocurrió durante el Renacimiento, cuando luego de la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos, aquí está hablando de Europa, se esparció el conocimiento de la antigua Grecia en Europa, a través de los sabios del Imperio Bizantino que huyeron del actual Estambul. Es decir, la zona de Estambul, lo que hoy conocemos en Estambul, era una zona muy rica, era una zona donde abundaba todo, era una zona donde habían unos estudiosos tremendamente buenos. De hecho, la sabiduría en aquellos siglos estaba instalada en esa zona, porque incluso se sabe que en esa zona pues estuvo la mayor biblioteca del mundo, que además fue arrasada. Evito explicar por qué y por quiénes para no herir sensibilidades. Y pues cuando ocurrió esto, que los turcos otomanos invadieron esa zona, pues como siempre ocurre en las guerras, una serie de personas tuvieron que marcharse. Al marcharse a otras zonas,
Pues se llevaron, como es lógico, su sabiduría, se llevaron sus conocimientos, todo aquello que habían aprendido en el transcurso de su vida hasta ese momento. Al cambiar de zona, pues evidentemente donde llegaron se desplazaron a lo que hoy conocemos como Europa, y ese conocimiento, Europa en aquellos momentos tenía una situación de pobreza en absolutamente todos los sentidos, tenía como una especie de crisis, ¿vale? Y al llegar todas estas personas que tuvieron que emigrar de la zona en la que solían vivir, por esas razones, pues eso provocó una entrada de aire fresco, de conocimiento, y eso provocó lo que se conoce en Europa el Renacimiento, es decir, como un volver a nacer. Bueno, no en Europa, no estaba constituida como Europa, me refiero en la zona que hoy es Europa, ¿no? Principalmente la zona de Francia, Italia, lo que hoy compone Suecia y toda esa zona, algo de España, sobre todo en el norte, y eso provocó el Renacimiento, que es unos nuevos conocimientos basados en esos conocimientos que penetraron a través de esto, ¿no? Entonces, y aquí viene la teoría. Por vasos comunicantes, la sabiduría de siglos atrás, fijaros bien, la sabiduría de siglos atrás, la distancia no era física, sino intangible, el tiempo. Llegó a los intelectuales y artistas de Europa occidental, generando, entre otras causas, el periodo de la historia de Occidente llamado el Renacimiento, que está considerado como uno de los mejores periodos de la humanidad en esa zona concreta, por todas las cosas que al fusionarse los dos conocimientos de dos mundos diferentes que vivían en dos partes diferentes, de repente todo ese tiempo acumulado de conocimiento de dos zonas diferentes, al unirse, pues provocó un adelanto en la humanidad, porque entonces empezaron a salir más conocimientos, más teorías matemáticas y más mejoras tecnológicas en todas las áreas y en todos los sentidos. Pues bien, aquí nos dan un ejemplo que a poco que reflexionéis los que estáis ahí, os daréis cuenta que cuántas veces, por unas causas o por otras, ocurre eso en el mundo. Muchísimas, ¿verdad? Es más, aquí en Europa, ya no voy a decir en España principalmente, pues hay miles y miles y miles y más miles de personas que su país son de Latinoamérica. Evidentemente hay de todas partes del mundo, pero vamos a hablar de lo que es nuestro idioma. Entonces, esas personas, cuando vienen aquí, nos traen sus conocimientos, nos traen sus costumbres, nos traen sus culturas, y a su vez ellos se impregnan de las que encuentran aquí. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Eso es enriquecedor? ¿Quién lo va a poner en duda? Eso hace que cuando esas personas vuelven a sus países, ya sea para volverse a quedar, ya sea para estar unos meses, origine un trasvase. ¿Vuelven diferentes? Por supuesto, vuelven diferentes, porque aprenden diferentes cosas, porque de repente descubren cosas que a lo mejor en sus países ni siquiera existen, o existen pero no funcionan, o están ahí pero no las utiliza nadie, un largo etcétera. Y a la inversa lo mismo, vienen aquí personas de otros países que de repente tú descubres que ellos saben hacer una cosa mejor que tú. Tú la has estado haciendo toda la vida de una manera y de repente alguien viene y te dice, pues mira, nosotros lo hacemos así. Y dices, wow, pues es muchísimo mejor como lo hacen ellos que como lo hago yo. Y entonces, pues, dijéramos, haces una reforma. ¿Me habéis cogido? Reformas tu hábito, lo modificas, lo cambias porque lo estás mejorando. Entonces, eso es la ley de los vasos comunicantes, dijéramos, haciendo el intercambio cultural, por un lado, y el intercambio de conocimiento. Vale. Sigue diciendo, esta distancia no solamente es una distancia física o una intangible como el tiempo,
Esta distancia puede ser una diferencia cultural, efectivamente. Las distancias generan diferencias culturales, es evidente. Si tú analizas un mapa, estás delante de un mapa y reflexionas sobre ello, pues verás que los europeos tienen unas costumbres, que si te vas al África, pues tienen otras costumbres, que si te vas a Asia tienen otras costumbres, que si te vas al Japón tienes otra costumbre, que si te vas al norte de América tienen unas costumbres, que si te vas a Centroamérica también, si te vas a todo lo que es Latinoamérica también, si te vas a Oceanía, idem de lo mismo, etcétera. O sea, hay unas diferencias culturales, ¿vale? Porque vienen marcadas por cuestiones socioeconómicas, vienen marcadas por cuestiones de género, de orientación sexual, de idioma, de religión, de raza, de etnia, de nivel educativo, de nacionalidad, etcétera, 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 ¿no? Pero eso en el movimiento de las personas, que cada vez, pues el mundo ya desde hace muchos años, pues como se suele decir, es una aldea, la movilidad es algo asombroso, ¿vale? Ahora, pues mira, hemos tenido como 2 meses, vamos a ponerle 3, de un parón, ¿no? Que yo digo que en muchos sentidos ha sido muy bueno, porque eso pues ha ayudado a regenerar muchas cosas que se estaban ya, estaban a unos niveles alarmantes, ¿no? Y eso ha sido bueno en ese sentido, malo en otros, en fin, todo hecho tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Pero qué duda cabe que estamos, con independencia de este parón, en un mundo donde en unas pocas horas las personas están de una punta al otro, de una punta del mundo a otra punta del mundo, y por tanto estamos continuamente haciendo ese trasvase de conocimiento. Y por eso aquí pues sigue diciendo, y lo que fluye no solamente son líquidos, electrones, moléculas de una solución, aire o conocimientos. También pueden fluir a través de vasos comunicantes. Muchas otras cosas, evidentemente. Pueden fluir el poder, de hecho lo hace, la riqueza, los derechos, el trabajo o los valores. Son ejemplos. Es evidente que el poder en el mundo en que estamos, debido a los vasos comunicantes, pues hay países unos con otros que se entienden más unos que con otros, pues eso es fruto de los vasos comunicantes, están intercambiando, fluido entre ellos. Con la riqueza pasa lo mismo. Si la riqueza se mueve, si la riqueza se desplaza, eso también es un vaso comunicante. Entonces llega un señor, o llega una entidad, o llega una organización que ha construido un bien en un país determinado, y en un momento dado se le genera la necesidad de seguir creciendo y adopta la decisión de trasladarse a otro país. Evidentemente, cuando está haciendo eso, pues está trasladando esa riqueza a otro país, porque está llevando trabajo, porque va a llevar movimiento económico, etcétera. Va a generar una economía. Los derechos, lo mismo. Todos los países no tienen los mismos niveles de derechos, pero como la humanidad cada vez más, por esos desplazamientos masivos, pues esos derechos son cada vez más conocidos y cada vez más se desplazan de un sitio a otro, pues podemos tomar los ejemplos. Entonces, en un momento dado, yo estoy pasando por una situación que no está bien, pero resulta que han llegado o están entre mí, están personas de otros países, me van a transmitir unos conocimientos de derechos, me van a decir, no, pues esto es inaceptable por esto y por esto, y esto es a defender por esta causa y no sé qué. Y entonces eso te hace reflexionar y decir, oye, pues sí, pues es verdad, yo quiero lo que esta persona me dice que él tiene en su país, yo lo quiero. Y por tanto, pues te está traspasando ese sentir sobre tu libertad, sobre tus derechos. Y por tanto, la humanidad en términos generales, todos los conocimientos sobre los diferentes derechos que teóricamente tiene el ser humano, pues eso hace que cada vez se vayan transmitiendo más
entre las personas y por tanto sube ese nivel primero del conocimiento sobre los mismos y sube también el nivel de que lo deseas, de que lo queremos todos. Y eso también ocurre gracias a la teoría de los vasos comunicantes. El trabajo y los valores, exactamente lo mismo, porque los trabajos, por ejemplo, aquí en Europa se critica mucho y muy mal hecho, desde mi punto de vista, respetando el otro punto. Ay, es que de aquí desaparecen los puestos de trabajo y se van a la China o se van a Asia, en términos que a todos los países asiáticos. Efectivamente, pues justamente eso también es por los vasos comunicantes. Es decir, nosotros aquí somos los paladines, vamos a decirlo así, de la industria, de la era moderna de los países, como se solía decir, los países más avanzados, pero ¿qué pasa? ¿Que es que no tienen derecho los demás países del mundo para iniciar un proceso similar? Efectivamente que sí. A partir del momento en que están más retrasados, tienen mayores necesidades de trabajo, mayores necesidades de conocimiento, mayores necesidades de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando aquí se hace insostenible por razones económicas u otras el poder estar realizando una actividad productiva, pues evidentemente, debido a la ley de los vasos comunicantes, se busca dónde trasladar eso a otro sitio donde haga falta y al mismo tiempo que hace falta, las condiciones productivas son mejores en el sentido económico, en el sentido de las personas aquí trabajan, allí trabajan, las personas aquí necesitan vivir, allí necesitan vivir, aquí necesitan ganar, allí necesitan ganar. Entonces, claro, tiene un aspecto corporativo negativo, porque no quiero que se me vaya lo que tengo, pero tiene un aspecto bueno desde el punto de vista humano, que se traslada de aquí, que podemos cubrir otras necesidades, a otro sitio donde eso cuando les llega les resulta que es una bendición porque no tenían otra cosa mejor que hacer, ¿no? Entonces eso también viene ocurriendo en el mundo en las últimas décadas, ¿no? Un reparto. Se podrá decir y añadir que es un reparto por intereses, y yo diré que sí, pero que justamente eso es lo que facilita el intercambio, los intereses. Evidentemente hay que haber un interés por las partes. Si no hay un interés, pues evidentemente no se produce el intercambio. Y los intercambios normalmente en el mundo vienen iniciados por situaciones, ¿vale? Situaciones que los adelantan, que los provocan, como ahora los cambios que se van a provocar después, durante y durante muchos años por esta llamada pandemia. Ya la conoceremos como siempre históricamente como una pandemia, como otras que han habido anteriores, y esta pandemia, digamos, una de las tantas cosas en las que está influyendo es en adelantar cosas que igualmente iban a ocurrir, pero que la pandemia las ha adelantado. Ha creado las condiciones, por así decirlo, para generar esos cambios, sin entrar ahora a discutir si esos cambios eran buenos o malos. En definitiva, se van a generar una serie de cambios, como la vida misma de la humanidad, pues siempre estamos en auténtico cambio, porque lo único que no cambia en el mundo, y no me cansa de repetir, lo único que no cambia justamente es el cambio continuo. ¿Vale? Entonces, siguiendo con este documento, que es muy interesante, un intelectual y escritor peruano del siglo XX, José María Arguedas, autor de novelas y ensayos, argumentaba que en un país tan diverso en culturas como el Perú, debían entablarse puentes de comunicación entre los diferentes grupos culturales. Vemos aquí una necesidad que subyace no solamente en Perú, sino en cualquier país donde dentro del mismo hay diferentes culturas. Evidentemente, para que esas culturas, por desconocimiento de sí mismas, pues no puedan estar incluso enfrentadas,
¿no? Siempre te enfrentas ante lo que no desconoces, ya sea por miedo, ya sea por precaución o cualquier otra causa, ¿no? También de tipo económica, ¿no? Pero está claro que cuando las culturas entre ellas hacen un esfuerzo y tienden puentes culturales y empiezan a conocerse entre las mismas, pues entonces ya se dan cuenta que perfectamente pueden seguir conviviendo cada uno en su espacio y nace algo muy bueno y muy bonito, que es aprovecharnos los unos de los otros sobre lo bueno que tengan los demás. Si yo tengo algo que les va bien a los demás, pues yo voy a ofrecer eso. Y si otros tienen cosas que a mí me hacen falta o me puedan interesar, voy a hacer uso de las cosas de los otros, ¿no? Y eso siempre es posible, siempre es posible. Es una cuestión de voluntad y respeto. Y como se dice aquí, esta idea no solamente es aplicable en Perú, sino en todos los países de Latinoamérica y el mundo entero. Las sociedades modernas tienen componentes diversos, sociedades en donde existen todas las sangres divididas por ríos profundos. Y entablar puentes de comunicación dinámicos es una actividad constante requerida por todas ellas. Evidentemente, este es un discurso de tipo cultural que no es nuevo, no es nuevo. Lo que viene a hacer esta asociación con esta valoración es consensuarlo, o sea, ponerlo sobre la mesa, hacer de ello una constante, hacer de ello un principio, hacer de ello una forma de ser, una forma de sentir. Pero esto que te estoy diciendo te vale también para ti como individuo, te vale también para ti como persona. Tienes que hacer ese esfuerzo de que tu vaso comunicante se integre en los demás vasos comunicantes que son las personas. Cada persona, y aquí ya vamos entrando cada vez un poquito más en materia, cada persona somos ese vaso comunicante. Tu vaso está lleno de un líquido, ¿no? Que es tus conocimientos. Y evidentemente cuando tú te estás relacionando con otras personas, tú estás trasladando y traspasando ese conocimiento tuyo a esas otras personas y a su vez estás recibiendo el de ellos. Y al tú dar tus conocimientos y al recibirlo de otras personas, la tendencia es el equilibrio y es esos puentes que aquí se están hablando de puentes extendidos entre las diferentes culturas. Pero yo digo también, y añado, entre las personas. Si tú tienes esa voluntad, nunca, nunca, nunca verás a nadie como diferente. Lo verás como un igual, que es otro vaso comunicante como tú, al cual tú le puedes dar una gran parte de tu contenido y tienes que estar abierto a que esa otra persona te dé a ti otra parte de su contenido. Y eso nos enriquece a los dos. Y así con todas las personas, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel grupal. Pues bien, aquí nos dicen que en el año 2004 nació la idea de crear una organización que a través del diseño, planeación e implementación de proyectos de arte, cultura para el desarrollo, generaría diálogos y flujos de información entre diferentes esferas culturales ubicadas a distintas distancias físicas e intangibles, entre la costa y la sierra, entre la sierra y la selva, entre lo urbano y lo rural, entre lo de élite y lo popular, entre lo convencional y lo alternativo, entre lo local y lo foráneo. Pero ¿veis en la manera de decirlo? No da algo mejor que lo contrario o que lo diferente, sino que habla de complementarlo, dándole a cada cosa el valor que tiene. Es decir, urbano y rural, vivir en la ciudad, vivir en el campo, la élite y lo popular. Vamos a citarlo para entendernos mejor, pues la clase media, ya no voy a hablar de la clase alta, y lo popular. Al final debe de haber una relación entre ambos. Lo convencional y lo alternativo. Convencional es, a mí me gusta lo que fue y lo que ha sido toda la vida, y a otras personas pues les gustan las alternativas, las cosas nuevas, lo diferente, la creatividad, la innovación. Pues perfectamente pueden estar viviendo entre ellas, ¿no? Subsistiendo entre ellas.
y lo local y lo foráneo. Es decir, yo aprecio lo local, pero estoy abierto a lo foráneo, que es lo que me viene de fuera. Estoy abierto, no estoy cerrado, no caigo en la trampa de que lo mío y lo que yo hago y lo que yo sé es lo mejor. Eso es una trampa, pero una grandísima trampa, que además te va a llevar innecesariamente a conflictos y discusiones absurdas. ¿Vale? Entonces tengo que estar abierto a conocer y a intentar entender, comprender. No tengo por qué compartir, no tengo por qué hacer lo mío, pero sí puedo hacer un esfuerzo en comprenderlo. Eso nadie no me cuesta, eso no me cuesta dinero ni me cuesta nada, ¿no? Aquí nos hablan que ellos generaron la institución. Y mira, no se complicaron la vida. Le llamaron Vasos Comunicantes. Es una asociación civil sin fines de lucro formada por profesionales de diferentes disciplinas y nacionalidades, creada en junio del 2004 en Huaraz, que apoya y ejecuta proyectos que entablan puentes de comunicación entre diferentes individuos o grupos, generen espacios para el diálogo. Muy bien, pues aquí hago otro parón y llego yo en el año 2012 y después de un proceso personal, evolutivo mío personal, resulta que a mí se me genera la necesidad de fundar una comunidad, en este caso de emprendedores, donde justamente yo lo que deseaba es exactamente lo mismo que se ha descrito aquí. Que las personas que formaran parte de la comunidad pues pudieran desarrollar proyectos, que tuvieran comunicación entre ellos, que fueran diferentes individuos y grupos y que dentro pues, estuviéramos siempre abiertos al diálogo, al respeto, a ayudarnos, a enseñarnos, etc. Y por eso integré en el momento en que me di cuenta de esta asociación, no de la asociación esta que estoy hablando, sino de la asociación de la teoría de los vasos comunicantes, con los diferentes aspectos de desarrollo de la humanidad. ¿Vale? Entonces ellos, a través de sus proyectos, intentan sensibilizar a las personas en temas de desarrollo, fomentando el respeto, la solidaridad y el sentimiento de colectividad en sociedades multiculturales como la nuestra. ¡Guau! Os juro que, dicho de otra manera, mi sentimiento era exactamente el que está aquí reflejado. Yo quería fomentar, quería y quiero, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido en términos generales, el respeto entre los individuos, la solidaridad, no la caridad, ¿vale? No la caridad, la solidaridad, que es algo muy completamente diferente, respetando la caridad, pero hago ese matiz. El sentimiento de colectividad, ¿vale? Somos una colectividad, somos una comunidad y por tanto, y además somos una comunidad multicultural, por muchas razones. Primero, porque somos de muchos países diferentes y evidentemente a partir de ahí, pues imaginaros las diferentes culturas y conocimientos que tenemos todos. Pero qué bonito estar en el intercambio dentro de la comunidad. De ahí viene, entre otras iniciativas, la creación dentro de la comunidad de la escuela de formación. ¿Vale? De ahí viene este sentido de misión y esta visión, ¿no? Y para terminar sobre esto, aquí yo le puse un añadido, ¿no? Se lo puse en el año 2012, lo podría cambiar, pero igual que me ha servido el documento de la asociación para explayar la idea, pues también me sirve esto que escribí en el año 2012, ¿no? Que decía lo siguiente: los profesionales del network marketing estamos continuamente aplicando la teoría de los vasos comunicantes. Espero que estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque un networker recibe una información. Una vez que recibe esa información inicial, si eso hace mella en él, en un porcentaje, luego viene la ampliación, que es formarse. Decide ampliar conocimientos y sigue formándose sobre esa, dijéramos, profesión, porque yo le llamo profesión, ¿no? de networker. Entonces se empieza a formar.
Pero luego viene lo siguiente, una vez que ha recibido las primeras informaciones y sigue formándose, pues evidentemente eso él va a comenzarlo a explayar a otras personas, va a comenzárselo a informar primero, tal como le ocurrió a él, a otras personas. Y lo va a hacer como el que está sembrando, como el que está semillando. Va a coger y va a hablar con uno, y luego va a hablar con otro, y luego va a hablar con otro, y luego va a hablar con otro. Evidentemente, cada día que hace eso con más personas, no va a ocurrir lo mismo con todas ellas, pero sí con muchas de ellas, que es lo mismo que le ocurrió a él. Que haya personas que al recibir esa información diga, quita, esto yo no lo sabía, esto me gusta, esto me dice algo, esto me llama la atención, esto merece indagar, merece ir algo más allá, porque me parece que puede ser algo que yo no sabía y que a lo mejor me pueda ser útil. Y basándose en esa visión y en esa necesidad, pues ya la persona a la que tú le has transmitido una información se inicia, al igual que tú, en el proceso de formación. ¿Por qué le llamo de formación? Porque en el momento en que recibe una primera información y empieza a buscar más información, ya está en proceso de formación. Lo sepa o no lo sepa. Entonces, evidentemente, la teoría de los vasos comunicantes al sector del network marketing, vamos, le pega, pero algo bestial, ¿no? O sea, sin discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra visión es también llegar a un número importante de personas. Cuando el networker de repente decide poner eso en práctica, evidentemente lo que se está planteando es intentar llegar al máximo de personas. Y eso es lo que se pone, transmitiéndoles el conocimiento que tenemos, evidentemente. Tú has recibido un conocimiento y algo que tiene muy bueno el network es que te enseñas, ¿vale? Y te educas y aprendes y tomas la decisión de transmitirle eso a los demás, con independencia de los resultados, que ya sabemos que van a ser diferentes dependiendo de las personas. Pero es igual, tú te lo planteas y comienzas a hacerlo. Y como además ves que al empezarlo a hacer empiezan a ocurrir cosas de buenas y de malas, las malas serían pues lo típico, ¿no? Que no te entiendan y que entonces pues te suelten alguna inconveniencia, que incluso en alguna ocasión no te respeten, que incluso te puedan hasta insultar y sobre todo pues que te puedan ofender, no porque te insulten, sino por los argumentos que dan, por no querer entenderte esa persona que evidentemente no sabe la teoría de los vasos comunicantes, porque si la conociera, asumiría el recibir la información con independencia de que luego hiciera o dejara de hacer algo. ¿Vale? Normalmente las personas que entran dentro del ámbito network, que vuelvo a decir como siempre, es hacerte profesional de la comunicación, salvo excepciones, que las hay, por desgracia, pues están abiertos a escuchar siempre a los demás, en todos los sentidos. Porque saben que con eso se enriquecen y con ese enriquecimiento luego eso les vale cuando hacen la viceversa, cuando ellos se dirigen hacia los otros, hacia los demás. Esto es algo que debe de saber todo networker profesional, porque transmiten el conocimiento que tienen sin importar, aquí viene lo mejor de todo, fronteras, países o culturas. Es decir, el networker no hace una división en su labor, no dice a estos sí, a estos no, a morenos sí, a blanquitos no, a altos sí, a bajos no, no hace divisiones de ningún tipo. Sabe que tiene un mensaje que ha construido, que ha entrado en él un mensaje, sabe que lo tiene y sabe que ese mensaje no tiene absolutamente ningún valor, ninguno, y no sirve para nada, absolutamente para nada, si no coge ese mismo mensaje y luego él lo transmite a los demás. Y entonces no hace particiones. Con lo cual, la mayoría de las personas que realizan network y que son transmisores de sus conocimientos son personas
con un amplio, habrá sus excepciones, ¿no? Pero son personas con un amplio conocimiento y sentimiento de libertad y de respeto. Vuelvo a repetir, siempre en todo en la vida, en alguna parte puede saltar una excepción, pero yo lo que vengo comprobando en los últimos 20 años es que eso en términos generales es así. Porque el fenómeno va más allá del tiempo y el lugar. El network marketing se basa también en valores universales, como el respeto, la solidaridad, un sentimiento colectivo y, por tanto, tiende al equilibrio en las relaciones personales. Expresamente utilizo en este añadido mío lo mismo que dice el informe corto, pero no por ello menos intenso, de la asociación. Valores universales como el respeto, la solidaridad, un sentimiento colectivo, es muy importante este criterio, y por tanto tiende al equilibrio en las relaciones personales. Y yo añado al equilibrio del conocimiento gracias a la teoría de los vasos comunicantes. Y aquí añadía yo, ese día y para siempre, que por ello nos debemos de estar orgullosos. Las personas que forman parte de esta maravillosa profesión, que de alguna manera su actividad tiene relación con el network, es decir, incluso sin necesidad de acompañarlo con el marketing, vuelvo a repetir que su actividad tiene que ver con las relaciones, que eso es network, y eso es ser networker, un buen profesional de relaciones. Luego otra cosa es el marketing, que es venta, dijéramos, que es descubrir una necesidad en las personas e intentar cubrírsela. Por este orden, descubrirla o hacérsela descubrir y luego cubrirla, cubrir una necesidad. Si cubres una necesidad, evidentemente tu actividad económica va a funcionar. Si lo que estás haciendo no cubre una necesidad, pues es posible que tu actividad económica a partir de un momento determinado pues quede quebrada. Pero eso también, pues las personas pues acaban también haciendo expertos en ver qué es lo que de verdad pues les puede cubrir a medio o largo plazo y qué es lo que es algo pues para un tiempo determinado. Si ves que es para un tiempo determinado y te sirve y es bueno para ti y es bueno para las personas, pues ¿por qué no? Pero en cualquier caso, pues no todo nos va a servir para cubrir una necesidad, que es de lo que se trata, de cubrir necesidades, de solucionar problemas. Un networker, una persona que se hace experto en relaciones, su tendencia es hacerse experto en resolver situaciones, en resolver problemas. Si esas situaciones y esos problemas los resuelve a través del producto o servicio que está, dijéramos, ofreciendo, perfecto, no le va a faltar trabajo, no le van a faltar recursos, no le van a faltar ganancias. Evidentemente tiene que estar dispuesto a convertirse en ese puente entre la información necesaria y la persona que lo tiene que recibir. Porque si no, las cosas solas no llegan. Y si llegan y no es a través de ti, pues tú estás al margen ¿de qué? De la ganancia, del premio, del incentivo. ¿Vale? Entonces, por eso digo que estamos haciendo una labor de futuro, y escuchar bien, y con futuro. Eso es lo importante, tener claro eso. Al estar avalada por una teoría universal, sin la cual no se podría explicar la cultura de los pueblos, porque en definitiva la cultura de los pueblos es la suma de los conocimientos recibidos, ya sean conocimientos generados desde dentro de la propia cultura o que vienen desde fuera, lo que se decía en el documento, que vienen foráneos. Son los de fuera que vienen y nos transmiten unos conocimientos avanzados que
ese pueblo o ese lugar que estaba separado por la distancia y el tiempo, pues no hubiera conseguido en muchísimos años tener ese conocimiento si no fuera por ese trasvase de los vasos de comunicantes a través de otras personas, de otras latitudes, de otros países, de otros continentes, que vamos intercambiando. Entonces estamos en un mundo que cada vez más, debido a la tecnología, a la facilidad de la tecnología, estamos inmersos en la era como nunca antes conocida, en la era de la comunicación. Y esta era de la comunicación pues hace que en segundos las personas tengamos informaciones que antes nos hubieran, al estar separados por la distancia, nos hubieran costado años, meses o años el poder haber obtenido esa información necesaria que alimenta, que nutre, que suma la nuestra propia. Y esto es lo que yo hoy os quería hacer ver para que comprendáis la importancia de la comunicación entre las personas y el intercambio cultural, el aprendizaje a través de los unos con los otros. Aquí os muestro la asociación. La asociación, como os he dicho, es peruana. Esta asociación, tal cual, se llama Vasos Comunicantes porque, bueno, ya he expuesto la teoría y, bueno, pues ellos hacen todo tipo de actividades enfocadas a su principio, ¿no? El ayudarse grupalmente, el ayudar desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, de que las cosas sean sostenibles, ayudan a la difusión del arte, al acceso del arte por parte de las personas, porque hay millones y millones y millones de personas que están al margen del conocimiento del arte y de otras cosas de las cuales otra parte de la humanidad pues tenemos mejores opciones de disfrutarlo, ¿vale? Hay países que tienen un superávit de museos y hay países que a lo mejor no tienen ni un museo. Entonces eso es por algo, ¿vale? Entonces, pues se tiene que transmitir las culturas para que esas personas pues sean orgullosas de su cultura, sean orgullosas de sus conocimientos y con los conocimientos de otros pueblos pues también generen museos, también generen bibliotecas importantes, también generen teatros, también generen actividades culturales, le den valor a su cultura propia, estén dispuestos a compartirla con otras culturas y con otros valores y nunca pensando que lo tuyo es lo mejor, porque no es verdad. Lo tuyo es algo diferente y por tanto, al ser diferente, ya tiene el mejor grado que se le pueda dar a una cosa, que es diferente. Pero si ya tienes ese grado de que eres diferente, ¿por qué tienes que ser además mejor? No. ¿No ves que si entras en la cuestión de mejor, ya entras en competitividad? Y el ser humano no tenemos que promover la competitividad. Lo que tenemos, la competitividad, bueno, dejémosla para los deportes. Ahí, mira, ahí no me está mal. No me está mal porque es un sentido de superación, ¿no? A ver quién corre más. Ahí, pues sí, eso lo inventaron ese sentido lo inventaron los griegos, ¿vale? Fueron los que crearon los Juegos Olímpicos, o una especie de Juegos Olímpicos, no era propiamente como lo hacemos ahora, pero sí era un símil, un principio. Y bueno, en deporte lo puedo entender, ¿no? Como cuando juegan dos equipos, pues claro, uno de los dos tiene que ganar y para ganar pues tiene que entrenarse más, tiene que aprender más, tiene que tener más habilidosos un equipo que el otro, aunque luego está la disciplina, el trabajo en equipo y a veces pues un equipo de menos figuras pues puede ganar a otro de más figuras porque ese día están más concentrados, se pusieron físicamente mejor, yo qué sé, se dio una serie de circunstancias y sobre todo tuvieron muchas ganas de ganar. Y a lo mejor el otro jugaba porque somos mejores y a estos nos los vamos a comer y resulta que le pillan los otros y aquel día les dan una pana, ¿no? Entonces, en ese sentido la competencia me está bien, pero en el sentido cultural ya no me está tan bien,
está mejor lo de los vasos comunicantes, que es estar continuamente trasvasando los conocimientos de unos a otros. Bueno, pues bien, aquí tenéis el ejemplo de la asociación y aquí tenéis, que quiero que lo veáis, cómo funciona la ley de los vasos comunicantes. Os voy a avisar cuando empiece. Ve, ahora. No, ahora no. A ver. Ahora. Empieza a llover o a echarle líquido, ¿ve? Y los llena a tope. A tope. Cuando abre, baja y se equilibran hasta el punto de salida. Vuelve a caer agua, quiere decir que está saliendo, yéndose continuamente. Esta es la teoría de los pantanos, ¿vale? Los pantanos funcionan con esta teoría, también de los vasos comunicantes. Volvemos a verlo. Pues nosotros cuando estamos desarrollando nuestro conocimiento hacia los demás, pues estamos llenando los depósitos de los demás. Cuando los demás abren la boca, ¿vale? Pues eso que has recibido, pues se lo estás exportando a otros depósitos y por tanto estás llenando otros depósitos humanos. Evidentemente, cuando los depósitos que estamos juntos los estamos continuamente llenando entre nosotros, haciendo esa transmisión de nuestro conocimiento, pues la tendencia es el equilibrio. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Que llega un momento que yo sé lo que vosotros y vosotros sabéis lo que yo, y efectivamente, si yo por la razón que sea sigo adquiriendo conocimiento, cuando lo vuelvo a exponer, pues vuelvo a llenar el depósito de los demás y otra vez la tendencia es el equilibrio. Y así, con esa teoría, todos, absolutamente todos los que se preocupan, evidentemente, por aprender y por dejar que los conocimientos entren dentro de sí en las diferentes formas, pues es una tendencia al equilibrio. Por eso, en función del conocimiento de los vasos comunicantes y en función de lo que se empleen más o menos los países, pues eso es lo que hace que las inteligencias colectivas sean mayores o menores. Venimos de tiempos donde se decía que el conocimiento era poder y entonces los que lo tenían lo guardaban para sí y lo utilizaban solo para sí. Desde hace más o menos 50 años esa teoría se cayó, ya se dejó de defender, se dejó de aplicar. Bueno, todavía hay gente que se la aplica, pero ya no es una teoría, dijéramos, universal o una teoría que cada vez tiene menos seguidores. Es decir, se ha descubierto, se ha analizado, se ha valorado y se ha demostrado que es mejor compartir el conocimiento. Y que si alguien quiere tener más, pues perfecto, pues que se dedica a ello, no pasa nada, pero aquí hay que añadir que lo que te guardas lo pierdes. Porque ¿de qué sirve que tú estés adquiriendo conocimiento y tú ese conocimiento no lo estés explayando a nadie? ¿De qué sirve? Eso se va a perder. Por eso se dice lo que guardas lo pierdes. Ahora, si tú adquieres conocimiento y una vez que lo adquieres, en la medida de lo posible, intentas transmitírselo a otras personas de una manera o de otra, pues entonces sí, entonces estás aportando un valor y estás contribuyendo a tu sociedad, a tu entorno, ¿no? Y entonces eso sí que es positivo. Y entonces eso no solamente te enriquece a ti, sino que enriquece a las demás personas y por tanto no se pierde. Y por último, para acabar, pues aquí tenemos un caso de un artista, ¿vale? Multidisciplinar, pues esto quiere decir pues, que hace diferentes cosas, en este caso música, actuaciones, etcétera, y utiliza la teoría de los vasos comunicantes para explicar algo que es muy bonito y que yo he recogido aquí y os quiero leer, ¿no? Pues sí, igual somos como un vaso de agua. La mayoría de los seres humanos somos un vaso de agua con barro en el fondo, pero siempre está cayendo agua de una fuente. Ese agua, en lo más puro, es el universo, cosmos, el todo cayendo a una parte del todo. Escuchar bien, el todo cayendo a una parte del todo. Es decir, que tú todo lo que recibes forma parte del todo.
Por tanto, si te lo quedas, estás haciendo algo, o sea, lo tienes que volcar otra vez al todo. Al principio, ese vaso se remueve por ese barro que dice él que está en el fondo del vaso. Se agita con esa energía tan pura y poderosa. Hay a vasos que les llega mucho más el chorro porque se trabajan a sí mismos. Qué lindo, ¿vale? Se trabajan más a sí mismos. Cuando el agua sale al exterior, porque el vaso rebosa, esa agua manchada ensucia el exterior y mancha a los demás. Ahora veo que ha puesto el barro para utilizar el término de manchar, que sería como estar diciendo, influye en los demás. A medida que va cayendo más agua, cada vez es más clara. Es evidente, tenías un barro en el fondo, no dejas de recibir agua pura porque te trabajas a ti mismo y llega un momento que de tanto estar entrando agua, el barro desaparece. ¿Vale? Cada vez es más clara y cada vez más y más. Llega un momento que el agua está sin barro. Ese agua, cuando fluye, cuando influye, aquí sí que ya pone la palabra influir, cuando influye en el exterior, purifica a los demás, les aclara, les enseña con el ejemplo. Esos vasos están constantemente, escuchemos bien, dando, sirviendo. ¿Te imaginas que ese agua que sobresale fluyera hacia sí mismo? Y se contesta, no, ya no hay ego. Ahora sirve al total, siendo una mini parte del total. Eso, queridos amigos, es lo que queremos ser, la Escuela de Formación Evolution Community. Muchas gracias.